¿Sí está funcionando el micrófono? Hola, hola, hola. Sí, sí. Ya por acá acabo de iniciar la sesión. Vamos a ver si el profe ya tiene acceso. Bueno, parece que sí. Regálame un segundo que debo darle acceso a chicos, ¿vale? Ciclo. Buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo vas? Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, profe, sí, señor. Ahí vamos. ¿Cómo te terminó de ir en el parcial? Bien, profe, la verdad creo que fácilmente podría sacarme 5. Sin embargo, lo envié 3 minutos tarde. Entonces, pues se me cerró el formulario por donde tenía que enviarlo y me tocó enviarlo por correo. No sé si el profe me lo vaya a recibir, la verdad. Entonces, Ah, eso, si te soy sincero, me tiene bastante angustiado. pero por 3 minuticos. Sí, sí, yo pienso lo mismo. Además que pues deberían tener en cuenta eso, ¿no? Que pues se supone que estamos en una etapa donde pues hay flexibilidad. Sin embargo, pues fue un parcial de 3 horas. Yo le envié una justificación, bueno, un correo donde le decía como que, profe, pues eh, yo trabajo, estudio al tiempo. De hecho, estaba trabajando mientras estaba resolviendo el parcial. Sí. Eh, ¿Estoy qué? Y pues sí, que me falló el internet en un momento, que pues no es mentira. Faltando 2 minutos, yo estaba ya adjuntando las fotos en Word para crear un solo archivo Sí. y no, preciso me molestó el internet de un momento y pues eso me frenó la conversión a PDF y después lo que me demoré pues enviándole el parcial por correo y una breve justificación para ya después enviarle otro correo con la justificación completa. No, pero yo creo que sí debe haber como más flexibilidad, no ser como tan... Sí, Mm, claro, y más pues teniendo en cuenta que es un parcial. claro, exacto. Pues yo creo que no te pongan problema, ojalá no. Ojalá que te vaya muy bien. Buenas tardes a los demás chicos. Yo le escribí en el correo como que, profe, si es necesario, no sé, le puedo mostrar el contrato, la carta de cuando tuve que renunciar, porque él me va a contestar como que, bueno, y si estuviéramos en presencial, ¿qué? Pues, profe, si estuviéramos en presencial no estaría trabajando porque, pues, volví por cuarentena. Bueno, sí. Ahí sí, ojalá el profesor Pues sea sí, como profe. no tan cuchilla y te la valga. Aló. Sí, profe, ojalá. Estoy casi que rezando por eso. Sí, 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 profe, te escucho. Vale, es que yo tengo como que acá problemas con el internet. No sé si es mi internet o es el tuyo o es, no sé. Si te apareció un avisito de que la conexión es inestable, es el tuyo, aunque a mí también me apareció. Ok, Sin ok, embargo, pues listo. ya cambio datos y en teoría debería funcionar. Vale, listo. Nada, pues buenas tardes a los chicos que ya están llegando. ¿Cómo están? Ya estamos cerrando este módulo. Esta es la penúltima clase. Entonces, pues les voy a decir la clasecita de hoy, lo que estábamos desarrollando ayer, básicamente. Si nos acordamos que tenía que ver con la oración,
las partes de la oración, tenía que ver algo con la gramática, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran esas partes que la oración estaba constituida por el sujeto y el predicado, ¿no? Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes a todos, chicos. Cualquier cosita, duda, me están ahí comentando en el chat. Entonces, estaba haciendo como una pequeña retroalimentación de lo que veíamos ayer en cuanto a, pues, las partes de la oración y esta parte gramatical que es muy importante para quizá la adquisición de otra segunda lengua. Si estamos interesados en otra lengua, pues al hacer consciente en nuestra lengua cómo funciona y hacer pues evidente todos estos conceptos, vamos a poder afianzar de manera más particular, mucho más como que fluida, ¿sí? De manera más espontánea, pues todo lo que tenga que ver con las otras estructuras de la segunda lengua, ¿no? Ayer yo les daba el ejemplo de que, por ejemplo, en la sintaxis aparecía la cuestión de que se intercambiaban las palabras, que por ejemplo acá uno siempre habla del sustantivo y después del adjetivo, o en este caso el color, va después del sustantivo, ¿cierto? Pero en el inglés normalmente siempre va el color, ¿no? Después va el sustantivo. Entonces, depende de la lengua, uno puede ver esos cambios sintácticos, ¿no? Eh, la pantalla se ve pequeña. Ya ya la agrando, chicos. Eh, sí, es cierto. Quién sabe, pues será que ya como que se relajaron porque ya habíamos acabado, entregaron hoja de ruta y dijeron ya. Pero bueno, esperemos quizá han tenido problemas o lleguen más tardecito. Entonces voy a hacer la presentación ya grandecito para que lo vean. Sí, profe, yo les compartí el link. Entonces, pues no deben demorar en llegar el resto de chicos. Chicos, también por favor, veo que alguien está rayando la pantalla. Porfa, pues eviten pasar mucho el dedo sobre la pantalla para evitar esto, ¿vale? Listo, profe, qué pena. Dale, Nico, gracias. Entonces, pues como estaba comentando, ¿no? La oración tenía esas partes. El sujeto, el predicado estaba constituido por el núcleo. El núcleo tiene un verbo. Y ese verbo pues estaba conjugado en una forma, ¿no? El complemento vendría siendo como la parte de información que pues nos da esa oración puntualmente. Y por último, ya lo que tiene que ver pues con el sujeto, ¿no? Que es la parte central, que en este caso aparece acá de primeras y que es de quién se habla o quién hace la acción. Veíamos eso, ¿no? Que hay oraciones que no se ajustan a esta división y que pues en la voz pasiva o en lo interrogativo, ¿sí? Eh, esta división pues no era válida. Hablábamos también un poco de lo personal y lo impersonal en cuanto a las oraciones simples, ¿sí? La modalidad en lo personal, pues se hace referencia ya al ejemplo que es, aparece como tal el sujeto de manera explícita, en lo elíptico aparece de manera implícita, ahí podemos ver los ejemplos. A veces no aparece el sujeto y está indeterminado, entonces pues uno tiene que darse cuenta en la conjugación del verbo si esa información está determinada o está indeterminada. El paciente es quien recibe la acción, ¿sí? Y por tanto acá en esa modalidad de paciente, pues aparece el ejemplo trasladados porque son los detenidos, ¿no? Los que están siendo trasladados. El agente es el que ejerce la acción, el causativo es el que, pues, gracias a él es quien justifica, ¿no? La acción que es construir la muralla gracias al emperador. El compuesto tiene que ver ya con una relación de que hay dos sujetos, ¿no? Eh, en la oración. Y en lo impersonal ya tiene que ver con esta parte que la veíamos ayer, que tiene que ver con el clima o cuando se hace alusión a un objeto, que nunca se habla o son como que flexiones verbales que
Si vamos a las conjugaciones en las personas, no son posibles, o sea, no existen, no se puede conjugar con la primera, con la segunda persona, con la tercera, no, o sea, por eso es que son impersonales, ¿no? Pero son flexiones verbales porque me permiten a mí saber de qué se habla o de quién se está hablando, ¿no? Hay una nota encima de la cama, está acá en la gramaticalizada, que está haciendo alusión a que del verbo haber, ¿sí? Hay una nota encima de la cama, lo mismo lo de nevar, llover, esos verbos son en la mayoría en sus conjugaciones, perdón, eh, impersonales. Y veíamos esto de lo atributivo y lo predicativo en cuanto a las oraciones simples, ¿no? Como que cuando uno se le da cualidades o atributos a cuestiones más propias, ¿no? Se le denomina así, predicado, atributivo. Y cuando pues se habla ya de terceras personas y no se habla ya de manera personal, sino como que se ubica a un tercero para pues situar un discurso, un contexto ya a partir de palabras, pues se habla de que es predicativo. Quedamos acá, ¿no? Que cuál era la diferencia entre coordinación, juxtaposición y subordinación, ¿cierto? Si no estoy mal, ayer nos hacían una pregunta relacionada sobre qué significaba juxta, ¿sí? Estuve averiguando y la etimología, a ver si por acá está, del término quiere decir eh, junto a, ¿no? Proviene del latín, ¿sí? Y pues tiene como que diferentes locuciones o diferentes como que usos, ¿no? En diferentes partes. Entonces, pues esa era como la etimología de la palabra yuxta, que quiere decir junto a. ¿Por qué quiere decir junto a? Vamos a ir a ya el significado y a la definición de la oración compuesta, que en este caso es la yuxtaposición. Pero antes de ir a la yuxtaposición, vamos a ir a la coordinada. Entonces, en la coordinada podríamos ver que Javier y Ana se levantaron. Si nos damos cuenta acá en esta tablita, mucho más pequeña, acá hay un tipo de oraciones coordinadas. La mayoría de estas coordinadas lo que reflejan es que tengo yo dos oraciones. ¿Se acuerdan que hablábamos ayer de que cuál es la diferencia entre oraciones simples y oraciones compuestas? Es que yo en las oraciones compuestas encontraba a veces dos sujetos, a veces encontraba dos verbos, ¿sí? Mientras que en la simple solo encontraba un verbo. Entonces, acá en la compuesta coordinada ya vemos que aparecen pues varias cositas. En el caso de lo que tiene que ver con la coordinada copulativa, ¿sí? Ahí nos podemos dar cuenta. Utiliza y, que son ya preposiciones, ¿sí? En o ni, que si nos vamos al significado de lo copulativo, dice su significado es de suma. Entonces, bebé y habla incansablemente, ni come ni deja comer. Bebe y habla inalcanzablemente, ni come ni deja comer. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver que se le está añadiendo más significado. Lo que hace estas como oraciones, porque si vamos a ver, bebe y habla incansablemente, ya vemos acá dos verbos, beber y hablar, ¿no? Ni come ni deja comer. Acá aparece otro verbo, ¿sí? Pero entonces, si vamos este ni, acá dentro de este ni podríamos dar cuenta de que está el sujeto, ¿no? O al que están haciendo alusión, ¿sí? Bebe y habla incansablemente. Está también en qué conjugación está este verbo. Bebe y habla. Recuerdo que ayer infinitivo veíamos con Samuel que era ar, las terminaciones ar, pero acá ya no están las terminaciones beber, sino bebe y habla, ¿no? Es que alguien que me diga. Mientras que me dicen, si nos damos cuenta, pues la copulativo va.
a la suma, ¿no? Su significado es de suma y utiliza estas, ¿no? Y en y ni. Bebe y habla incansablemente, ni come ni deja comer. Entonces acá vemos dos verbos, pero porque es una oración compuesta porque, o coordinada, porque pues tienen igual significado tanto semántico como sintáctico, ¿no? Semántico quiere decir, pues en el significado son equivalentes y en lo sintáctico también el orden está semejante. Sí, Profe, dime. hay dos respuestas. Mauricio dice que están los verbos conjugados con el sujeto y Valentina dice, no come ni deja comer, tiene igual significado. Exactamente. Entonces siempre en lo coordinado va a pues verse reflejado eso, ¿no? O sea, como que lo que tiene un mismo significado y que hay una misma equivalencia. Entonces, ya pasamos pues a las compuestas coordinadas, que en este caso son las disyuntivas. Y acá hay algo interesante, que su función es la de exclusión. Si una proposición es verdadera, la otra es falsa. Entonces, te quedas en casa o te unes a nosotros. Entonces, utiliza las palabritas o, sí, figuras porque también son preposiciones o u, pero en este caso son como conectores ya gramaticales, ¿sí? Y pues lo que usan es básicamente estas palabras para ejercer exclusión, ¿sí? Vamos a hacer una explicación bien rápida sobre esto. Las adversativas, su función es de oposición. Lo que se afirma en una preposición contradice total o parcialmente lo que se dice en otra. Acá ya es pero, más, sin embargo, esto es lo que como que va en contra, ¿no? Uno siempre desarrolla un sentido, pero hay algo en lo que siempre uno va en contra, ¿no? Entonces como que ese sino, estas palabritas que también son preposiciones, también son conectores, ¿sí? Empiezan a jugar dentro de la oración como elemento primordial para definirlas como adversativas. El significado que definen en un momento van en contra de él, entonces por eso son adversativas. Las distributivas tienen que ver ya con que expresan acciones y pues nunca, o sea, lo que no buscan a diferencia de las disyuntivas es excluirse. Acá nunca se van a excluir. Entonces, podremos ver que acá están estas palabras: bien, bien, ya, unos, otros, este, aquel, aquí, allá. Como que es la de como que la de distribuir el sentido, pero también si nos vamos a, son adverbios de cantidad, son adverbios de lugar, ¿sí? Son adverbios de persona al que se hace semejanza, ¿sí? Este, aquel. Entonces, esto que tiene que ver con lo distributivo es lo que se encarga de como que eh, organizar, ¿no? El sentido de alguna manera. Entonces acá vemos el ejemplo. Unos días sonríes, otros lloras sin consuelo. Unos días, y bueno, podría seguir así. Este viento de primavera está haciendo helado. Aquel del año pasado no fue igual, ¿sí ven? Entonces podría ir aquí y allá en cuanto a distribuir el sentido y poder jugar con esa relación en torno a el uso de estas palabras en la distribución del sentido, ¿no? Entonces, a pesar de que sea una oración, es solo una oración, pero es compuesta y es compuesta porque tiene que dos significados. Acá unos días sonríes, otros días lloras sin consuelo. Entonces acá está haciendo alusión a que si nos damos cuenta tiene el mismo eh, como que valor semántico en cuanto a que unos días sonríes, otros llora, pero pues eh, se refiere a la misma persona, se refiere a que a la misma estado de ánimo, ¿sí? Entonces, por eso, pero pues también lo contradice, ¿no? Sin consuelo, porque unos días sonríes y otros sí, pues sin consuelo, ¿no? Entonces podríamos también encontrar un sentido adversativo, ¿no? Em,
lo explicativo ya son aquellas que en una oración explica a la otra mediante nexos. Entonces, cuando utilizamos esas eh, como palabras, ¿no? Es decir, esto es, ya es como que yo explico, ¿no? Mediante esas abreviaciones gramaticales, eh, pues lo que estoy narrando, lo que estoy describiendo, lo que estoy contando. Entonces, son jóvenes egresados, es decir, no tienen experiencia, ¿sí? Acabaron de salir de dónde? Del colegio o de la universidad, ¿sí? En cuanto a las consecutivas, utilizan nexos consecuentes. Entonces, esos nexos consecuentes también tienen que ver con locuciones adverbiales, ¿sí? Eh, conectores. Entonces, luego, así que, por tanto, entonces, estudio, luego puedo aprobar el curso. Entonces, como que representa también una causalidad, ¿no? Y una causa-consecuencia y una, pues, sucesión de hechos que tiene un orden. Los yuxtapuestos, ¿sí? No tienen elementos de enlace y lo único que lo unen son los signos de puntuación. Entonces, lo olí, me gustó, lo compré, ¿sí? Si yo no hubiera puesto esos signos de puntuación, no hubiera pues tenido esa tonalidad, no hubiera tenido esa entonación, entonces no hubiera tampoco pues descifrado o interpretado el sentido, ¿no? En cuanto a las oraciones subordinadas, ya pues sí podemos encontrar tres tipos de oraciones y tienen una relación distinta en cuanto a que funcionan sintácticamente como un sustantivo. Es decir, vamos a los ejemplos, si me gusta que vengas pronto, ¿sí? O me dijo que no vendría. Cuando yo sintácticamente digo que funcionan como un sustantivo, estoy diciendo de que esta que está en subrayado, ¿sí? Es de quien se está hablando, pero pues no hay un sujeto si nos damos cuenta, sino solamente está como que la abreviación y la subordinación que normalmente las oraciones subordinadas utilizan esto que, o cuándo, o dónde, ¿sí? Eh, ¿Para qué? Para pues unir el sentido, ¿no? Recordemos que son oraciones compuestas, pero pues esas oraciones compuestas tienen dos sentidos, pueden ser en el verbo, pueden ser en el sujeto. Acá, en esta parte de lo sustantivo, ese que sustantiviza, ¿no? El complemento, porque esto es complemento, ¿no? Me gusta que vengas pronto. Acá dice que me gusta quién, yo, ¿sí? El verbo está conjugado en primera persona del singular. Que vengas pronto es el complemento, ¿sí? Yo a ese complemento le hallo un núcleo que también es como que el verbo de trasladarse, de venir. Entonces, que vengas pronto. Y pronto que ya tiene que ver con un adverbio de tiempo. Entonces, es que sea inmediato, ¿no? Entonces, ¿a quién le está diciendo ese que? Que vengas pronto al predicado y al sustantivo al cual se está, pues, refiriendo. Entonces, acá por eso pasa con las oraciones subordinadas que siempre con las palabras que, vamos al segundo ejemplo, me dijo que no vendría, ¿sí? ¿Quién? Pues él, ¿de quién estoy hablando? De ya la persona o ellos me dijeron que no vendrían, ¿sí? Pero acá, si nos damos cuenta, no hay conjugación en plural, entonces puedo decir que es una persona del singular, ¿sí? Del tercera persona del singular y puede ser masculino o femenino. Tocaría ver el contexto para saber qué persona es, ¿sí? Entonces, en los sustantivos siempre recuerden esto, que el que sustantiviza. Lo adverbial tiene que, pues, lo mismo, adverbializa, ¿no? Entonces, si nos vamos a la definición de un adverbio, ¿no? Es el adverbio la categoría gramatical que modifica al adjetivo, al sustantivo o al mismo adverbio. Entonces, lo hice cuando me dijiste. Entonces, si nos vamos al adverbio, entonces ya es un adverbio de tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Me dijiste, lo hice, ¿no? Entonces, esto cuando ya adverbializa todo el complemento.
y ya coordina, es decir, le da de nota de sentido y de más información esta otra parte de la información. Lo hice cuando me dijiste. No lo hizo después, no lo hizo antes, lo hizo apenas le dijo él. Entonces, vamos al segundo ejemplo. Lo coloqué donde me indicaste, ya también es de lugar, de tiempo y de lugar. Lo coloqué donde me indicaste. Donde me indicaste, lo coloqué. Entonces ahí yo puedo entender que el adverbio, que en este caso es donde, adverbializa todo el complemento y nos da que parte de esa información. Porque si ponemos solo lo coloqué, como que quedamos acá, lo coloqué, bueno, sí, lo coloqué. ¿Qué colocó? No sabemos. O a qué hace alusión, no. Donde me indicaste, colocó eso, que tampoco sabemos, pero donde le indicaron que debería colocarlo, ¿no? Entonces ahí uno ya puede tener más información de la que en un principio pues tiene. Y las adjetivas de lo relativo funcionan sintácticamente como un adjetivo, ¿sí? Entonces, vamos al ejemplo. El jersey que me compré ayer se estropeó. Entonces, recordemos aquí la palabrita que. Ese me, ¿sí? Compré ayer. Si se están dando cuenta, esta palabra, o bueno, esta oración que aparece subrayada, están hablando de que del sustantivo, ¿no? Que en este caso es que el jersey. Y ya esa complemento de la información está diciendo que yo lo compré ayer, ¿no? Pero en ningún momento lo está calificando, no lo está, o sea, no está diciendo el nuevo jersey se estropeó, no, si se dan cuenta, porque yo puedo adjetivar, ¿sí? O ponerle un adjetivo al lado del sustantivo y tiene un significado, ¿no? Yo le hubiera puesto el jersey nuevo se estropeó, ¿cierto? Y ya, queda sustantivo, adjetivo, complemento. Pero entonces acá dice, el jersey que me compré ayer, ya está haciendo que alusiona, pues, que es reciente la adquisición de ese sustantivo del cual se habla, ¿no? Entonces, por lo tanto, se adjetiviza, ¿no? Se está hablando se le está otorgando una cualidad, ¿no? Que es reciente, ¿sí? Y que ese jersey que se compró, que es reciente, se estropeó. Los alumnos que estudian aprobarán. Entonces ya acá, ¿sí? Yo puedo decir los alumnos inteligentes o estudiosos o disciplinados o responsables aprobarán, pero este que dice que estudian, aprobarán ya lo que empieza a denotar, si se dan cuenta, sin necesidad de que haya un adjetivo como tal, ya como constituido, sino que está un verbo, ¿sí? Y también está como que esta preposición que. Entonces, lo que denota de sentido es, pues, los alumnos que estudian aprobarán, pero no están diciendo los alumnos estudiosos aprobarán, ¿no? Entonces también denota como que eh, una causa-consecuencia, ¿no? Ya habíamos visto pues la etimología de lo yuxtapuesto que tiene que ver con junto a, ¿sí? Y que no viene del griego, sino viene del latín. ¿Listo? Ayer yo les había dicho griego, no, venía del latín. No sabía. Entonces, en cuanto a los yuxtapuestos, son oraciones que pues no hay nexos que los vinculen, ¿sí? Entonces, lo que los vincula son los signos de puntuación. Estos ejemplos los podemos dar cuenta. O sea, es muy sencillo. O sea, es más difícil pronunciar la palabra que la definición y entender conceptualmente cómo funciona. Entonces dice, ven conmigo, te enseñaré la biblioteca, ¿sí? Todos estábamos impacientes, solo esperábamos el final. Lo que vincula estos dos significados son los signos de puntuación. Acá, perdón, no me gusta el té, prefiero el café, ¿sí? La coma, lo que hace, ¿no? A pesar de que es adversativa la oración, pues eh, no se utilizan en ningún momento adverbios adversativos o complementos gramaticales, ¿sí? O preposiciones adversativas, ¿no? Se utiliza una coma y se
desemboca el otro significado, ¿no? En resumen, pues entendimos eso, ¿no? Las partes de la oración que están compuestas por un sujeto, un predicado. El predicado tiene un núcleo y ese núcleo tiene un complemento. Dentro de, pues, las oraciones se clasifican en simples, compuestas, dependiendo de su estructura, modalidad, predicado. Las compuestas también ya las vimos hoy, que tenían que ver con la coordinación, la justaposición y la subordinación. Y pues esto era lo básico en cuanto a gramática, chicos. Yo sí por ahí vi un comentario de Santi Vivas, que dijo que hoy era el día del idioma y es el día de la lengua. Entonces, pues yo la verdad estaba muy ocupado, pero pues no sabía. ¿Ustedes sabían que era el día de la lengua, del idioma? Mauricio no sabía. Valentina dice fui yo. Ah, también tú dijiste. No, sí, Valentina también dijo. No había visto Valentina, perdón. Entonces, sí, chicos, pues fue el día del idioma. Pues, se me ocurre a mí? Porque pues yo tenía preparada la clase y ya mañana era como ya la despedida, mañana sí era como algo más que conversábamos nosotros. Porque esto es como de ortografía básica y elemental y sencilla, y ya pues queda media hora. Pero sí vale la pena hablar sobre el día del idioma, ¿no? En cuanto a la lengua, y pues ya que estamos hablando sobre la ortografía, em, ustedes saben que pues la lengua es también un producto de política, ¿no? Es decir, mediante la lengua fue que pues nos Profe, castellanizaron. Dime. qué pena te interrumpo. Jimmy nos hace una propuesta de si podrías leer algo bueno referente al día del idioma. Listo. Y pues con algo bueno, pues, o sea, de pronto sonó un poco mal. Sí, o sea, como hacer alguna lectura popular o algo así referente al día del idioma. Sí. Y qué pena si Pues de pronto me expresé mal y sonó feo. no, yo te entendí, no, para nada. No, solo que es que yo me quedé pensando como que, bueno, ¿qué puede ser? Ah, Pues ok, ok. a mí se me ocurre este cuento relacionado y caería perfectamente para pues entrarlo a debatir y analizarlo, ¿sí? Y pues plantearlo en cuanto a, no sé, nuestro idioma, el lenguaje. Se llama así, El Eclipse, Augusto Monterroso, especialista, si a alguno le interesa, en el microrrelato. Tiene cuentos muy cortos que son muy interesantes y lo dejan a uno hoy como que reflexionando. Este también es cortico. Dice así: cuando Fray Bartolomé Arrasola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez más de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que Bartolomé le pareció como un lecho en el que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo.
3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Fin. Muy, muy bueno, profe. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal el cuentico? Eh, pues chévere, ahí en los comentarios, Valentina y Jimmy, pues son como los que más conocen del cuento, dicen que es muy chévere. Y Jimmy nos dice que en el módulo anterior de lenguaje les tocó hacer un trabajo en la hoja de ruta referente a ese texto. Ah, sí. Ah, entonces ya lo conocían. Sí. Y, y Mauricio dice, lo mató creer que ellos no tenían los mismos conocimientos que él. Exactamente. A veces nosotros pensamos que por haber sido colonizados, ¿no? Por los españoles, somos desarrollados o somos inferiores o menos civilizados, ¿sí? Y eso va como en la mentalidad como sociedad que también nos han inculcado, ¿no? Pero pues aquí nos podemos dar cuenta que hay un contraste, ¿no? Ese primer mundo, que en este caso pues es Aristóteles, que es reflejado por el conocimiento en Grecia, el mundo occidental, ¿sí? Eh, Se contrasta con los conocimientos de las culturas indígenas, ¿no? De los mayas, ya los mayas también tenían idea, tenían conocimiento, tenían cosmovisión, tenían ciencia, ¿sí? Entonces, como que si se dan cuenta, acá la lengua como él la trata de usar, ¿no? Como herramienta para que, para salvar su vida, ¿no? Y trató de subestimar a los indígenas y dijo, no, estos pobres desnuditos acá, pues yo tengo el conocimiento de Aristóteles, ¿sí? Yo me acuerdo que para este día hay un eclipse, pues voy a decirles con la lengua, ¿no? De ellos, ¿sí? Porque en el principio dice, ¿no? Que le, que le, bueno, que tenía una ignorancia topográfica, pero que también tenía un dominio de las lenguas, pues muy poco dominio sobre las lenguas, ¿no? Entonces, es como que ver la lengua como una herramienta, ¿no? De política, de poder, de dominio, como que acá pues, el Fray Bartolomé, que si se dan cuenta, pues representa, eh, en este caso, pues Arrazola. No sé si realmente sea un personaje de la vida real. Yo sé de un Fray Bartolomé de las Casas, que fue el que vino acá con la expedición, ¿sí? Española, y de hecho, pues, si se dan cuenta, la corona española, ¿no? Acá, la religión y la corona, todo está relacionado, ¿no? Y como el poder, que en este caso es España o esa otra cultura, se ve contrastada, se ve, en este caso Occidente, ¿no? Porque no solamente es España, utilizan de referencia también a Aristóteles como parte esencial, ¿no? Del desarrollo. Entonces,
es de cuenta, pues va un poco a lo que yo les quería comentar en cuanto a la reflexión. Ya lo conocían y veo que pues son muy pilos. Por ahí vi algunos trabajos también interesantes ya de las hojas de ruta, que yo creo que mañana vamos a estar socializando algo relacionado sobre eso. Pero no, me lleva bastante sorpresas en cuanto a los estilos literarios y veo que conocen mucho, pues, pues algunos textos relacionados a eso que tiene que ver con la lengua. No sé qué piensan ustedes, chicos, si ven la lengua como una herramienta de poder, si es necesaria para ejercer dominio. Hoy en día, pues, se nos obliga quizá a aprender inglés, ¿no? Pero nosotros somos libres de aprender cualquier, pero sí hay como un adoctrinamiento de parte pues de las instituciones para que el inglés sea algo obligatorio. Entonces de por sí pues vemos como que la lengua es un instrumento, ¿no? El inglés es el idioma que podríamos considerar como que universal, ¿no? En todo el mundo hablan inglés. Los asiáticos, lo que yo ya les comentaba un poquito, para hablar español, pues ellos hablan muy bien inglés, aprenden español mediante el inglés. Les queda más fácil aprender español mediante el inglés que aprender español directamente al mandarín o al japonés. Entonces, em, no sé, no solamente sirve como herramienta, ¿sí? Porque la lengua te puede a ti abrir puertas en otras partes del mundo, sino también se ha visto históricamente como una herramienta de poder, ¿no? Un interés por la castellanización, por la desaparición también de estos conocimientos, de estas lenguas, o bueno, de estas, sí, lenguas y culturas aborígenes, ¿sí? Por ahí yo veía en los escritos relacionados con el mitos vacos, ¿sí? Y como que retomaba mucho lo precolombino y eso me pareció interesante que lo recalcaran, porque pues son también relatos que se olvidan y que son epistemicidios o, no sé, acabar con la memoria de los pueblos es también un asesinato y se denomina así, como que eso pasa cuando pues no se, no se llevan al canon, ¿no? No se promulgan este tipo de textos que también existen y también pues muestran una visión del mundo, sino que se toman como únicos los civilizados, los de Occidente, los que hacen parte del español, pero yo creo que hay relatos y mitologías chipchas, ¿sí? Es decir, si nos damos cuenta, yo sé que investigando puedo encontrar acá en el Cabildo Muisca toda una mitología relacionada a lo chipcha, a lo muisca, ¿sí? Entonces, eh, siempre como que estudiamos la mitología desde Occidente, pero tampoco como que le damos valor a nuestra cultura, a nuestra identidad como pues sociedad, como nación. Y pues nosotros tenemos que entender eso, que también somos producto histórico. Entonces, que al consumir ciertos productos, ciertas cosas, pues estamos de cierta manera, no sé, ¿no? Legitimando ese control, ese poder que históricamente se llevó a cabo, ¿no? Porque pues no tenemos una identidad propia, sino o más bien, las dinámicas del mercado se han prestado para muchas cosas. La verdad es un debate interesante también. Ya me estoy yendo por las ramas, pero en esencial es partir de la lengua y el lenguaje como un instrumento, ¿no? Como una herramienta que al individuo le puede abrir puertas, ¿sí? Eh, en todo lado, ¿no? Porque mediante él es que concibe el mundo y la realidad. ¿Qué piensan ustedes, chicos? ¿Qué me dicen? Por ahí veo que están como activos. Sí, sí, señor, pues por ahí he estado leyendo los mensajes. Más que todo dicen que sí, que pues, bueno, hay un par de chicos que nos comentaban que saben hablar inglés, otros que utilizan la aplicación esta de Duolingo para aprender idiomas. Y
que sí, que consideran que el lenguaje es algo universal y que sirve mucho para cualquier cosa. Muy bien. No, sí es, en esencia, pues, todo es lenguaje, muchachos, sí. El lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, lo veíamos con los símbolos, lo veíamos con la cara de preocupación de los personajes del corto, lo veíamos con muchos otros elementos que pues hacen parte como que el análisis en la publicidad, el color. eh, Nosotros somos sentidos, ¿no? Y mediante nuestros sentidos captamos la realidad y captamos toda la información. Y saber que mediante el lenguaje, pues, sensualiza nuestros sentidos, nos adormecen, nos controlan, incluso, no sé si ustedes han visto películas como, pues, Inception, ¿sí? Que hablan sobre insertar ideas en las personas. Entonces, ¿cómo es que hasta cierto punto pues mediante el lenguaje uno puede hacer muchas cosas y puede establecer el orden, ¿no? De los valores del mundo y naturalizarlos en los individuos y generalizarlos y difundirlos por los medios de comunicación. Pero a lo que hoy es a eso, ¿no? A la importancia y al valor. Y si yo creo que pues ustedes entienden esa importancia y ese valor, eh, pues eh, no sé, la labor en el módulo podría estar, no sé, en cierta medida hecha, solucionada, ¿no? Porque pues comprenden que todas las herramientas que les brinde la disciplina de la lingüística o el lenguaje o la lengua castellana como tal, les va a servir no solamente para pasar de nivel al otro curso y poder graduarse de bachillerato, sino para la vida diaria, la vida práctica y cotidiana. Entonces, es ver que todo esto, que en un principio uno podría decir, oiga, lo teórico nada tiene que ver con la realidad, ¿sí? No, al contrario, de justamente la realidad es que parte lo teórico para, no sé, como refinarse, especializarse, abrirle paso a nuevas creaciones o nuevos lenguajes y sistemas de, de visión de mundo, de incluso de cómo funciona el mundo. Entonces, eso que también es hasta filosófico, en cierta medida, es filosofía del lenguaje, ¿no? Las palabras, ustedes nos dimos cuenta ahorita, ¿no? Lo juxta viene del latín, tienen también una historia, tienen también un, como una descendencia, ¿no? Un árbol genealógico. Podríamos verlas como organismos vivos, ¿no? Que están ahí, yacentes. Entonces, eh, jugar con todas estas palabras, con todas estas sensibilidades, ¿no? Es lo que pues nos ayuda el lenguaje a hacer, ¿no? De una manera más íntegra, relacionar muchos discursos en uno solo, ¿sí? Hablar de diferentes temáticas en una sola línea argumentativa, ¿sí? Tratando de siempre vincular lo que se está hablando porque hay una relación que las vincula aparentemente, así uno ya no, pues la haya visto en un principio, pero uno no relaciona las cosas porque sí. Entonces, si se dan cuenta, el lenguaje a ustedes les sirve más que como parla, ¿no? Que es lo que comúnmente se suele decir, ¿no? Es, es, Es muy importante para cualquier cosa. sí, claro, es en las relaciones sobre todo, ¿no? En las relaciones personales, la parla. Sí, no, Pero, no, incluso para una exposición, si ajá, se sabe usar, es una herramienta muy útil. claro, exactamente. O sea, incluso yo puedo estar equivocado y yo estar equivocado, pero si yo tengo buenos argumentos, puedo convencer a todo el mundo de que, pues, así yo esté equivocado, pues esa es la razón y esa es la verdad, ¿no? Porque tengo unos argumentos y nadie me contraargumenta. Entonces, aquí Claro ya que es, es, perdón. dime. Sí, profe, como haciendo también un poco de alusión a eso, no sé si con ellos lo trabajamos, creo que sí. De hecho, en unos talleres de formación que desarrollamos durante el primer módulo, el módulo de inglés, se hablaba sobre eso, sobre el liderazgo y la oratoria, que pues más coloquialmente sería como la parla, por decirlo así, porque Ujú. pues sí, creo yo
desde mi punto de vista muy personal, que la finalidad de cualquier discurso es convencer a la otra persona de que lo que uno está diciendo es verdad. Sí, Y ya, pues sí, o sea, si uno es lo suficientemente convincente con todo el lenguaje, tanto verbal, no verbal, corporal, todo, eh, puede convencer a la otra persona de cualquier bobada, pero si uno lo logra, es porque tiene una muy buena habilidad de oratoria. exactamente. Hay unas habilidades que tienen que ver con la retórica, ¿no? Entonces, Sí, señor. y con la persuasión. Sí, Entonces, es algo, pues normalmente la parla se llama más que todo como a las relaciones entre pareja, pero sí, es la capacidad de persuadir a la otra persona para convencerla de algo. sí, pues yo no sé si habría que verlo desde ese punto de vista, porque el ser humano es muy dicotómico, siempre está constantemente haciendo pues divisiones, separaciones, y siempre está como que la dicotomía entre el ser humano se enfrenta como que a sí mismo, ¿no? A su soledad y se define y está junto, ¿no? Y está acompañado también de otras personas. Pero entonces la retórica y eso que pues lo llevan a cabo como que en distintos niveles, los grados de persuasión, que uno dice, oiga, es que yo no solamente sirve a mí la retórica para convencerme a mí mismo de que lo que yo creo, lo que yo investigo, lo que yo tengo, ¿sí? En quien yo deposito mi fe o mi creencia, es lo correcto, ¿sí? Porque uno también se tiene que convencer de ciertas cosas, ¿no? O sea, no solamente uno convence al otro, o no solamente es el gobierno o los medios de comunicación o a gran escala, cuestiones grandes, sino que también pasa a nivel personal con la pareja, por ejemplo, ¿sí? Y también con uno mismo. Entonces, entender eso, ¿no? Que pues la herramienta del poder del uso de la lengua, del lenguaje, tiene que ver con una persuasión, el estar convenciendo no solamente a las personas, sino convenciéndome a mí, que también es como el punto central, ¿sí? El individuo, porque si yo sueno convencido, seguramente pues denotaré que, oiga, este tipo suena que lo que habla es como que creíble, ¿no? O sea, y así muchas cosas pasan, ¿no? O sea, muchas creencias, vemos muchas religiones, muchas sectas, muchas variantes de esa fe, de esa creencia que pues todo el mundo tiene internamente y que es universal, pero que empieza a ser separada por el individuo porque pues somos así, ¿no? O sea, somos como empecinados en clasificar las cosas, en ser esquemáticos, en eh, diferenciarlas. Entonces, pues a lo que iba era eso, ¿no? Como que entender el lenguaje en un doble vínculo, ¿no? Yo sí me estoy autoconvenciendo de que esto sea real y pues tengo que ser consciente de que yo también tengo como que debilidades o sugestiones, ¿sí? O cuestiones que se adecuan a mi percepción que me hacen dócil, ¿no? Y que también yo, oiga, tengo puntos fuertes que cuestiono y digo, oiga, este tipo no está hablando nada de razón, no está hablando nada de verdad, ¿sí? Y puede que lo que yo ahorita estoy hablando sea un poco abstracto, ¿no? Pero yo sé que ustedes me están comprendiendo en el sentido de, en cuanto a la herramienta y a la estrategia del lenguaje como autoconvencimiento para, pues, las personas, la realidad y para uno mismo, ¿no? Como es que yo empiezo a usarlo, acomodarme, a encarnarlo, ¿no? Porque yo vivo el lenguaje, yo siento y experimento, yo sueño el lenguaje. Entonces, está atravesado por todas las acciones cotidianas que nosotros podamos como experimentar en nuestro ser, ¿sí? Entonces, em, pues nada, ¿ustedes qué piensan? Ya para ir cerrando este como esta etapa de reflexión en cuanto pues ver la lengua, el idioma,
¿sí? Teniendo en cuenta de que hoy es el Día del Idioma, lo que se celebra institucionalmente, ¿no? A ver, yo miro. Claro, en un político de elecciones es importante también. O como la importancia del oratorio de un profesor de español también. Inception es el nombre de la película, sí. O El Origen, también en español se llama así, El Origen. Y creo que en otra librería también lo van a ver, quizás sea más barato, pero todavía está en venta aquí en las librerías de Bogotá, creo. ¿Cuál libro están hablando? Espera, ya miro. ¿Cómo busco la película y cuál es el correo electrónico de Netflix? Profe, creo que el libro que están hablando es de un libro del tío de Valentina. Ah, pero no es para... O sea, es algo como... No es algo académico o que No, tengan no, no, pensado. señor. Ah, entonces, pues nada, chicos. Eh, eso era como lo que tenía preparado para hoy. Mañana quiero que pues hagamos una socialización. Ya estoy terminando de calificar sus hojas de ruta. La idea es que pues hablemos, ¿no? Socialicemos ya la hoja de ruta entre todos. Comentemos como que qué nos pareció la experiencia. Y con esto cerraríamos como pues el, el, el módulo. Muchas gracias, chicos, a todos ustedes por su tiempo, por su atención, por asistir. Eh, nada, espero Nos pues vemos haya mañana. la plataforma y hayan mandado la hoja de ruta y hayan asistido a todas las clases y no haya problemas en pasarlo. Y nos vemos mañana. Claro que sí. Chicos, pues repitiendo un poco lo que dijo el profe, así es, muchísimas gracias por su asistencia. Profe, muchísimas gracias por la clase nuevamente. Recuerden, tenemos plazo hasta el 25 para hoja de ruta y plataforma, entonces, por favor, súper juiciosos con eso. Eh, ya solo nos queda mañana de clases, entonces, pues espero que estén todos acá acompañando al profe. Eso. Sí, hablamos un poquito y ya para despedirnos el curso, el módulo, todos. Y ya irnos, tampoco yo les voy a dar una clase catedrática. No, ya. Esto era lo Sí, ya más es catedrático. como sí, la última clase de cada materia que uno, digamos Sí, que no va tanto a lo académico. claro, va la nostalgia. Ah. Sí, más o menos. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Nico. Vale, igualmente, profe, entonces así es. Nos vemos mañana nuevamente a las 6, chicos. Que tengan una feliz noche. Bye. Vale.